Yo soy Álvaro Iriarte, boliviano. El momento que escogen ir boliviano de Bolivia. Sí. Con el tema de la revolución, escoge que va el señor Che Guevara. Él era el hombre más indicado para hacer, escogen Bolivia precisamente para poder difundir todo esto en Sudamérica. Pero el Che Guevara en ese momento, después de que vuelve del África y todo esto, era el hombre más indicado para hacerlo, para llevar y expandir la revolución en Sudamérica. Bueno, Fidel además tenía interés en deshacerse de Guevara. Sí, así que esa es una razón importante para Fidel. Sí. Después, Guevara pues tenía condiciones de líder. Es un sujeto muy especial. Yo fui amigo de Guevara. Nos conocimos bastante. Pero Guevara era un personaje raro. Tú sabes que el líder no puede ser una persona común y corriente. Guevara era un individuo que tú lo mirabas de aquí a allí y te dabas cuenta que estaba en presencia de un hombre raro con afán de sobresalir en el mundo, de dejar su historia. Cuando yo le pregunté a Guevara en la sierra, cuando hicimos amistad, la amistad viene de que estando yo de capitán jefe de la seguridad del campamento de La Plata, es decir, Fidel me tenía allí de jefe del campamento de La Plata, en donde él estaba cuando la ofensiva vino. Fundamos el campamento de La Plata en lo más intrincado de la Sierra Maestra de arriba, y como es Fidel así de ampuloso, me dice: tú vete para allá arriba, tú tienes que organizar el campamento, tú vas a ser el jefe del campamento, el jefe de la seguridad del campamento, el jefe de esto y el jefe de otro, sí, para comprometerlo. Y después de allí estoy un tiempo ahí organizando el campamento y después me manda, ya yo me había destacado en la guerrilla también, y entonces me manda a construir una línea de fortificaciones en el área que tenía que defender el Che, donde el ejército iba a avanzar, uno de los sectores. Entonces, pues, me reúne allá con el Che, y el Che, pues, le resulté interesante porque era un graduado universitario, porque era profesor y porque conocía un poco de mi país, un poco. Entonces, todos los días venía a conversar todas las mañanas. Estuve allí 2 o 3 semanas y todas las mañanas venía de donde él dormía a conversar conmigo. Decía: primero tenemos que atender esto de las fortificaciones. Sí, tú tienes tu gente trabajando, pero cuéntame de esto. ¿Cómo es la problemática del sindicalismo en Cuba, el trabajo del sindicalismo en Cuba, las posibilidades que tienen de ser oídos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto otro? ¿Cómo es esto otro? No, me hacía 400.000 preguntas. Yo le hacía algunas preguntas también. En resumen, le caí bien al Che y hicimos amistad. Y bueno, una pregunta era indispensable: ¿y qué diablo tú viniste a hacer aquí a Cuba? Así mismo. Dice: los cubanos tienen una revolución. Tienen una revolución y a mí me interesa esa revolución. Yo me reuní después del fracaso en Guatemala, me reuní con los Castro en México. Y sí, pero tú has tenido otro recorrido. Entonces, sí, de verdad, yo en Perú traté de ser médico de un hospital de leprosos, no cuajó eso. Se me ocurrió recorrer el río Amazonas desde los manantiales hasta la desembocadura, tampoco cuajó por esta razón, por la otra. Digo: y entonces te fuiste para Guatemala. Sí, me fui para Guatemala, pero como fracasó aquello, pues vine para México, me reuní con los cadres y ahora esta es una aventura más. Dice: bueno, pero una aventura, aquí se puede hacer mucho, yo que esto, lo otro, la revolución va a realizar. Bueno, el Che andaba buscando un escenario donde realizarse. Yo he dicho que si le ponen un palo encebado de 500 pies y él puede tratar de trepar hasta allá para parecer como el hombre que llegó hasta más arriba en ese palo encebado, él lo hubiera hecho. Ese era Guevara. Además, tenía la estampa de él, una mirada profunda, una ceja tremenda, los arcos superciliares se le veían, era su cráneo era así visto el de una persona rara, unos ojos fijos, la angustia de andar con el aparatico porque padecía de asma, sí. Pero un tipo rarísimo. Fidel lo debe haber visto desde el primer día que lo retrató, debe haber visto: a este argentino yo lo cojo y lo exprimo y le saco hasta el último centavo en historia, ¿no? Y por eso, pues,
después lo mandó a Bolivia, lo mandó ya cuando el Che había caído en desgracia, porque primero lo mandó al África a ver si lo mataban por allá, no lo mataron. Hay una carta que aparece del Che, para mí esa carta no es del Che, esa debe haber redactado Fidel Castro, una carta del Che de despedida. Sí. De modo que lo manda a Bolivia para quitárselo por allá, y para andarlo, dice, no regresa. Hoy en día, con la historia de Fidel Castro, hay que suponer en Fidel Castro las cosas más inverosímiles, en su crudeza de trazar planes, ¿no? Dice, si las cosas no van bien, toda la América del Sur, los Andes se convierten en una sierra maestra. Pero si las cosas no van mal, este argentino lo largo por ahí y se queda allá. Lo del Che era hacer algo que trascendiese como una figura excepcional, como una figura importante. Y bueno, en resumen, Fidel lo ha utilizado ahora como pasquín de la Revolución Cubana en Europa, para la juventud esa europea y suramericana y de muchos lugares. La efigie del Che, la efigie de un personaje idealista, así y así, ¿no? Y el Che tuvo hasta la mala suerte de que lo convirtió Fidel en un matarife profesional. No encaja los sentimientos del Che de querer ir a un hospital de leproso como médico, ni de querer sacar piezas, sacarle muelas a la gente. Yo narro que el Che andaba con su aparatico de sacar muelas y Fidel una vez delante de mí dice, oye fulano, Che, oye, ya te he dicho que votes esa, una palabra mala, una palabra sucia del idioma. Tú no estás aquí para sacarle muelas a los de eso, ni tú estás aquí para hacer revolución. Pero Fidel, yo no pierdo nada con sacarle la muela a una pobre mujer que no puede bajar al llano, con un guajiro aquí que anda con eso. Yo no pierdo nada con sacarle la muela. Sacarle la muela sin inyectarle, por supuesto, sin anestésico. Así, con esa cosa. Tenía una influencia tremenda sobre. Y estoy segurísimo de que cuando lo puso al Che en la cabaña y hubo un montón de fusilamientos, le dijo, tú tienes que fusilar mucha gente ahí para que te respeten. Así, para que te respeten. Como una vez escuché yo, estando yo preso, nos introdujeron, estando en Isla de Pino preso, me persiguen, metieron un radiecito de batería que duró 10 días. Pero en esos 10 días oímos, era como el año 62, por ahí, no sé. El Che, una declaración en Naciones Unidas. Dijo, hemos fusilado y vamos a seguir fusilando. Digo, palabras textuales de Fidel Castro. Eso se lo recitó Fidel. Tú tienes que ir allí, a la Asamblea General de Naciones Unidas, y decir esto así mismo. Yo lo vi, digo, con las cosas que yo vi de Fidel el Che, les digo, esto es de Fidel Castro, no del Che. El Che se convirtió en un fusilero por Fidel Castro. Claro, si es un individuo, es un aventurero. Si es un aventurero, el aventurero, ¿qué más le da, no? Esto, lo otro, si para lograr mi meta de trascender como un personaje importante tengo que hacer esto, pues tengo. Además, Fidel tenía una influencia tremenda sobre el Che. Sí, eso lo vi yo en eso. Era curioso, en la Sierra Maestra, donde hay unos cuantos capitanes ya con récord de capitanes guerrilleros exitosos, y hay varios comandantes, 3 o 4, ver a Fidel con el Che como si fuese su segundo. Cada vez que había una concentración de oficiales jefes de guerrilla, me llamaban a mí allá, Fidel con el Che, y te hacían esperar, si te iban. ¿Por encima de Raúl, perdón? ¿Por encima de Raúl? Sí, no, ya Raúl estaba en el segundo frente. Pero Fidel tampoco distinguía mucho a Raúl, lo utilizaba, pero no lo distinguía mucho, lo llevaba recio. Pero el Che lucía como el segundo hombre en la Sierra Maestra. Y entonces Fidel se ponía delante de los capitanes de guerrilla, que éramos citados allí para recibir instrucciones, tirándole al blanco, él y el Che discutiendo en tiro, de precisión de tiro, gastando balas, de modo que era una forma de subirlo mucho. Ese libro de guerra de guerrilla del Che que escribió, ese se lo ha escrito Fidel, eso estoy seguro, que pongan ahí esto y pongan ahí esto otro, porque tú necesitas tener personalidad de ese individuo que tú quieres ser, fama mundial, pues escribe sobre la guerra de guerrilla. A mí el Che me confesó esto,
cuando nos vimos que empezamos, él simpatizó conmigo o yo le resulté útil para informarle de las cosas de Cuba, ¿no? Y porque sabía que yo era profesor de una escuela normal, sí, graduado de pedagogía, sí, y que tenía también participación en un partido político, en la ortodoxia. El caso es que cuando nos conocimos me preguntaba de esto, me preguntaba del otro, pero así me hacía 10 preguntas, una detrás de la otra. Y yo le hice algunas preguntas también. Oye, Fidel dice que tú eres un fenómeno en la guerrilla. Dice, eso es mentira, Uber. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué dice eso? Que el Che, Fidel decía que el Che era un jefe guerrillero eficiente. ¿Y por qué dice eso? Y él sabrá por qué lo dice. Y yo volví a insistir, pero no es posible que tú seas cualquier cosa si Fidel te elogia tanto. Dice, mira, te voy a decir una cosa, ustedes los cubanos tienen una palabrita que es cuando uno tiene que correr. Digo, ¿será Sánsara? Dice, pues yo he dado mucha Sánsara aquí, zafándome de Sánchez Mosquera, que es un jefe militar, que si topas con él te vas a enterar de que es competente, es guapo, y tiene una tropa de primera clase. Y la verdad, después a mí me tocó luchar con Sánchez Mosquera y por fortuna ya las cosas habían cambiado y pudimos hacer otro papel, no tuvimos que dar Sánsara. Pero esa palabrita, me acuerdo, que una palabrita desde cuando uno tiene... Yo, para salvar mi pellejo, he tenido que dar Sánsara más de una vez aquí, porque me ha hecho correr ese hombre. Así, con esa sinceridad, se hablaba un tipo llanote, ¿no? Pero tenía también conocimiento de literatura, de eso. Algunas veces en las mañanas esas, cuando yo decía, oye, porque estuve bajo las órdenes del Che, construyendo líneas de trincheras, haciendo fosos para los tanques y otro tipo de cosas de refugio que hacen. Y entonces bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Digo, oye, ¿ya tú revisaste lo que estamos haciendo? Sí, yo sé que ya me han dicho que tú eres competente en eso. Y yo era un improvisado como ingeniero de militar. Pero bien, dice, vamos a hablar de Dostoyevski. ¿Qué tú has leído Dostoyevski? Oye, ¿por qué? No, que quiero conocer qué tú piensas de esto. Mira, yo me he leído Crimen y Castigo, leí, no sé si todos los hermanos Karamazov los leí hasta allá, pero tenía conocimiento de literatura, yo he leído mucho, los clásicos franceses y de otros países, y le obsesionaba la literatura. Pero era, para encima de todo, a veces estaba hablando y se quedaba solo así, como si se estuviera durmiendo, y no era dormido, era soñando. Ahora, lo terrible es que Fidel lo convierte en fusilero, que ahí... ¿Y Camilo, comandante? Hay una frase que dice, el revolucionario tiene que convertirse en una fría Máquina de matar. El Che. Sí, pero esto es, con toda seguridad, inducido por Fidel. Inducido